formas físicas y encapsulado de los transistores. Bien, mientras estamos trabajando en los ordenadores portátiles, una de las cosas que se nos hace necesario es identificar cada pin en cada transistor. Por ello, no solamente es identificar el dispositivo en placa, como por ejemplo en esta imagen que tenemos aquí, identificamos Q1 y Q2. Sin embargo, necesitamos identificar los 3 pines de este transistor y saber qué cosas son para poder medirlo de forma correcta. Es decir, cuando estoy buscando que va a entrarle un voltaje de puerta, necesito saber cuál es el pin 1. En este caso el pin 1 es este, que coincide justamente con esta pequeña flecha que tiene aquí. Prácticamente en muchas placas nos identifican casi siempre el pin 1. Pero de todas formas necesitamos saber el pin 2 y el pin 3 para poder hacer la medición correcta. Por ello se hace necesario el trabajo con lo que son las formas físicas y las hojas de datos de estos componentes. Fundamentalmente porque a la hora de trabajar en taller nosotros no conocemos qué transistor es y qué es lo que voy a encontrarme o cuáles son los pines y dónde están el colector, la base, el emisor, etc. Por ello se hace necesario, repito, identificarlos en placa, saber la forma física que más o menos tienen y luego saber en esa forma física cuáles son los pines que voy a medir. Cuando un dispositivo tiene solamente 2 pines, el nivel de error que podemos cometer es bastante bajo, pero cuando tiene 3 o 4 o 5 o 6 nos podemos equivocar fácilmente. Y esto, la única forma de eliminar este problema de equivocarnos es a través de la hoja de datos del componente. Por ejemplo, uno de los transistores que más vamos a ver es la serie 124, los transistores digitales de conmutación. Y estos transistores muchas veces vienen en este encapsulado. O prácticamente la mayor cantidad de encapsulado que nos vamos a encontrar en lo que es este tipo de transistor es esta, el SOT323. SOT significa Small Outline Transistor, o lo que es lo mismo, transistor de montaje superficial. Y nos los vamos a encontrar de muchas formas. Por ejemplo, vamos a ver cuántas formas nos podemos encontrar en este tipo de encapsulado. Y me refiero a lo que es el transistor de montaje superficial, no al SOT323. El SOT323 únicamente sería este. Vamos a ver en montaje superficial cuántos transistores nos podemos encontrar. Bien, aquí tenemos el SOT23, el SOT346, el SOT323 y el SOT416. Todos ellos se parecen muchísimo. Son muy parecidos. Varían en cuestión de tamaño físico. Pero la forma física puede confundirle a cualquiera. Bien, aparte de esto también existe este otro encapsulado, donde está el SOT143, el SOT443, que es este tipo de encapsulado. Como vemos aquí, hay 2 pines, 3 que son muy parecidos, en cambio hay uno diferente. Este otro transistor que vemos aquí también es muy común, donde tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4 coincide con el 2. Es decir, esta chapa que vemos aquí es el mismo pin que está aquí. Esto lo hacen a modo de disipación térmica, pero en realidad esto y esto están unidos. La forma física en 3D es esta. También tenemos el SOT223-5, donde es un encapsulado donde tiene más pines debajo. En vez de tener 3, tiene 4. También tenemos el 353, que es este otro, muy utilizado también en ordenadores portátiles. Algo muy importante es que la forma física no determina qué dispositivo lleva dentro. La forma física no determina qué dispositivo es el que está dentro del circuito. Para nosotros esto únicamente es un encapsulado. Dentro puede variar mucho. Por ejemplo, vamos a poner el caso anterior que vimos, este de aquí, donde en este encapsulado habían 2 transistores. Sin embargo, podemos buscar otro caso donde en este encapsulado no hay 2 transistores. Por ello es importante aprender que el encapsulado no define el circuito internamente. Por ello es que nunca, cuando veamos una forma física, demos por hecho de que ya conocemos el dispositivo. Eso es incorrecto. Vamos a ver este mismo encapsulado y un circuito completamente diferente dentro.
este encapsulado. Es el mismo, sin embargo, el circuito que tiene por dentro este es el T331, que esto lo que tiene internamente es un operacional. Es decir, fíjense qué diferencia entre un operacional, es decir, un amplificador operacional, y dos transistores. Por lo tanto, repito, un encapsulado, a pesar de que sea muy parecido, no es justamente lo que define el circuito que lleva por dentro. Es algo que deben de comenzar a entender desde el principio. Esto únicamente lo conoces cuando estás ubicado en la misma placa que ya conoces y ya conoces cuál es este elemento porque previamente ya lo has visto. Repito, un encapsulado es como una caja que puede tener por dentro cualquier elemento. Por ello, la única forma que tenemos de averiguar cuál es el elemento que lleva internamente es abriendo esta caja, y la única forma de abrir esa caja es buscar la hoja de datos del componente. Bien, otras formas físicas que nos vamos a encontrar, otros encapsulados, son estos encapsulados. Repito, por ejemplo, ahora mismo vimos dos transistores que estaban encapsulados en un lugar como este. También conozco dos transistores que estén encapsulados en un encapsulado como este. Bien, si buscan van a encontrar que hay muchas formas y muchos encapsulados en lo que es el SOT. Lo que es el transistor de montaje superficial tiene muchas formas. Trabajar con ellas, lo interesante, repito, es buscar la hoja del componente y buscar lo que nos hace falta. Por ejemplo, ahora mismo habíamos visto que esto era un transistor. Sin embargo, vemos que si buscamos el BAV99 son dos diodos. Y el transistor prácticamente, o la forma física es la SOT23, prácticamente es la misma forma. Entonces, cualquier persona, si da por hecho que esto es un transistor, ya se está equivocando, porque en realidad lo que tenemos aquí es dos diodos. Ahora bien, no es la única forma de poner dos diodos, es decir, aun cuando ya sabemos que aquí pueden haber dos diodos, los dos diodos pueden estar de forma bastante diferente. Por ejemplo, aquí el 3, el punto 3, es el ánodo de este diodo y el 2 es el cátodo de este diodo. Y el 1 es el ánodo de este diodo y el 3 es el cátodo de este diodo. Pero no es la única forma de distribuir un diodo en el SOT23. Podemos encontrarnos diodos, por ejemplo, que coincidan los dos ánodos en el punto este, que coincidan los dos cátodos, o que sencillamente estén distribuidos como están aquí. Es decir, hay que mirar obligatoriamente, repito, la forma y saber qué estamos midiendo. Porque cuando lo hagamos, necesitamos hacer una medición correcta. No vale de nada aprender electrónica si de repente no trabajamos correctamente con las formas físicas de los elementos. Repito, hay que buscar la hoja del componente y mirar cuáles son los números para poder hacer la medición correcta. Si por ejemplo quiero medir que este diodo esté conduciendo, me basta con poner masa y decir, por ejemplo, qué voltaje tengo en 3 y qué voltaje tengo en 2 con el positivo del multímetro, el multímetro ubicado en voltios, la punta negra en masa, y medir qué voltaje tengo en 3 y qué voltaje tengo en 2. Si el voltaje que tengo en 3, luego el de 2 es 0,6 voltios más bajo, eso quiere decir que este diodo está conduciendo. Pero si yo no conozco ahora mismo dónde está el diodo aquí, no puedo hacer esa medición de forma correcta. La única forma de hacerlo es decir, ya entiendo, el diodo que estoy buscando es este y está de 3 a 2. Me basta con tocar masa con la punta negativa del multímetro y la positiva ponerla en 3 y en 2. Eso me dará que este diodo está conduciendo. Bien, veamos otra forma física. Este transistor, el Q17 que está aquí. Bien, este Q17 sencillamente lo que quiero agregarle es otra forma física más, pero aquí me muestra que hay dos colectores. Bien, no son dos colectores, es que el punto 2 y 4 están unidos. Esta chapa de aquí o esta chapa de aquí y este pin y esta chapa están unidos, son el mismo contacto. Por lo tanto,
no es que tenga dos colectores, no está de esta forma, no es el transistor que tiene dos colectores, es que tiene dos contactos para unirlo a placa o soldarlo a placa, como quieran llamarlo. Hay dos contactos para hacerlo, pero a la hora de medir, por ejemplo, el pin 1 sería este, sería la base, me está indicando esta flechita, me está indicando que este es el pin 1. Luego, si lo miro en su hoja de datos, efectivamente este es el pin 1. El 2 y el 4 son el mismo, el 2 y el 4 son el mismo, y el 3 sería este. Entonces, si quiero medir, por ejemplo, si este transistor está conduciendo, me basta con medir entre el pin 3 y 1. Entre 3 y 1 debe darme 0,6 y me estaría indicando que este transistor está trabajando en una región o bien sencillamente está conduciendo. Esto que está aquí debería de medir 0,6. 0,6 ¿por qué? Porque estoy midiendo el diodo emisor base. Bien, como hemos visto, se hace necesario el trabajo con las hojas de datos. No somos adivinos, por lo tanto, hay que obligatoriamente ceñirnos a estas hojas para poder identificar estos pines. Porque en el esquema únicamente nos dicen esto que está aquí. El esquema únicamente nos dice esto. Bien, estamos midiendo, tenemos 3,3 voltios en el punto 3. Va a haber una caída con relación a estos 3,3 en este punto, por lo tanto aquí va a haber pues aproximadamente 2,7, 2,8 y eso me dará que el transistor está trabajando. Bien, cuando hagamos esta medición, sencillamente aquí va a haber 1,2 voltios, el transistor se está utilizando como regulador, pero la regulación viene a través de un control de base. Bien, esto que vamos a ver aquí, si no tenemos, o sea, si no sabemos cómo hacer este trabajo, sencillamente vamos a encontrarnos con el problema que cuando lleguemos al dispositivo de verdad en placa, si no buscamos la hoja del componente, ¿quién es capaz de adivinar? Bien, el pin 1 lo señala la placa en algunos casos, pero ¿y los demás pines qué son? Bueno, la única forma, repito, es irnos a la hoja del componente, localizarlos y hacer la medición. Bien, con esto ya podemos pasar a la medición de los transistores tanto en placa como fuera de ella. Bien, he puesto aquí la medición que podemos hacer cuando el equipo está alimentado es sin duda alguna la medición más fiable. El medir los voltajes y las corrientes nos permiten determinar con seguridad si el circuito está trabajando correctamente, así como los dispositivos que lo integran. Hemos visto ahora mismo que para lograr esto se hace necesario, repito, el trabajo con las hojas de datos, fundamentalmente porque no podemos adivinar qué pin es cada uno de, a no ser que poco a poco lo vayamos recordando, que con el tiempo ya verán que efectivamente podrán recordar muchos de los pines de los transistores y así podrán trabajar de una forma más rápida y mucho más fácil. Y vamos a ver los ejemplos que pongo aquí. Aquí voy a poner el caso de una avería para explicar esta parte de cómo medimos los transistores, fundamentalmente estos dos, a la hora de trabajar con una avería real. Esta la comenté hace un momento, pero la avería se describe de la siguiente manera. De repente tengo el conector, tengo la fuente que está bien, tengo 19 voltios en la entrada y llegan los 19 voltios aquí, sin embargo no tengo voltaje de 19 voltios aquí. Ahora mismo no he explicado este transistor, por lo tanto no voy a explicar más allá de lo que voy a necesitar. Aquí hay un divisor de voltaje y este divisor de voltaje nos aplica 6,3 voltios aquí. ¿Por qué razón? Porque es 200, 100. 200 arriba son dos resistencias, como si fueran dos resistencias de 100 y otra resistencia de 100 abajo. Este voltaje de 19 voltios se está dividiendo entre tres resistencias de 100, dos arriba y una debajo. 19 entre 3, 6,3 voltios en este punto. ¿Cómo calculábamos eso? Bien, habíamos dicho que era la resistencia de arriba más la resistencia de abajo, es sumado a 300, dividido la resistencia de abajo entre 100, eso es a 3, y 19 lo dividíamos entre ese 3 que no había dado. Efectivamente eso daba aquí 6,33. Bien, con ese 6,33 y con este 19, este transistor debería darnos 19 directamente aquí, si estuviera bien.
Supongamos que el transistor este está bien, pero no tengo 19 voltios aquí. Esa es la avería. La avería es que de repente yo conecto el conector y en el primer transistor ya no pasan los 19 voltios. Bien, vamos a ver qué análisis hacemos. Primeramente tenemos dos transistores, ya hablé sobre este tema. Estos transistores se encargan de, cuando entra la batería, desconectarme este transistor para evitar que me pueda entrar voltaje por error desde el conector. Por lo tanto, mi problema va a estar en estos dos transistores. Uno de ellos dos está trabajando mal o algún problema tengo. Vamos a ver el análisis que hemos hecho figura a figura. Lo primero que hago es colocar mi multímetro en voltios de continua, ubicar una buena masa, que la mejor de ellas siempre es el conector, y chequear que efectivamente aquí en los pines 4 y 5 tengo 19 voltios. Vamos a ampliar un poquito esto. Tengo 19 voltios. Bien, estos 19 voltios no hay ningún tipo de elemento de aquí al transistor, por lo tanto se mantienen. Si tengo 19 voltios aquí, en toda la línea tengo 19 voltios. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que me tumbe esos 19 voltios. Luego, vengo a el voltaje que tiene que hacerme conducir a este transistor. Bueno, lo otro es que cuando medí en A+, me daba 0. Eso lo había dicho ya anteriormente. Y de repente, cuando vengo al punto donde tiene que darme 6,3, veo que tengo 19 voltios. Bien, esa es la avería. ¿Por qué razón es la avería? Bueno, porque aquí hay un divisor que tiene una masa y que tendría que darme obligatoriamente 6,3 voltios. Ahora, empieza el análisis con relación a estos transistores. Vamos a analizar las posibilidades. Hemos dicho que este transistor está bien. ¿Por qué razón? Porque una posibilidad sería que estuviera cortocircuitado entre puerta y fuente. Pero tomamos que este transistor está bien. Esa no es la posibilidad. La otra que nos queda es que este condensador C13 esté cortocircuitado. Es decir, que se haya cortocircuitado y al estar cortocircuitado esté uniendo los puntos de 19 voltios o ambos extremos de él. Es decir, el condensador, al estar mal o estar cortocircuitado, une los dos extremos. Bien, analicemos primeramente. Observen, el condensador es de 1 micro y el voltaje de trabajo 50 voltios. 1 micro a 50 voltios. Es bastante difícil que en un punto donde tengo prácticamente 19 y 6,3, una diferencia de 12,7 voltios, me vaya a provocar que este condensador se vaya a cortocircuitar. Es escasísimo, vaya, la posibilidad se remonta bastante lejos. ¿Por qué razón? Porque 12 voltios está muy por debajo, o 13 voltios, porque son realmente 12,7, 13 voltios está muy por debajo de 50, que es el voltaje que él puede soportar entre sus extremos a la hora de trabajar. Por lo tanto, prácticamente puedo descartar primeramente que el condensador sea la causa de este cortocircuito. Un condensador normalmente cae a cortocircuito cuando un pico termina por perforar el dieléctrico, pero un pico es cuando el voltaje de trabajo está muy cercano al voltaje que está siendo aplicado en sus extremos. Por ejemplo, vamos a hablar ya de ello. Los condensadores que normalmente caen a cortocircuito casi siempre es porque estamos aplicando 19 voltios y el condensador es de 25. No debería de haber un cortocircuito, pero los condensadores que caen a cortocircuito por lo general son de 25 voltios. Y me refiero a los que están en la línea de 19. Un condensador que trabaje con 50 voltios y esté unido a la línea de 19, y me refiero a 19 a masa, no que haya una resistencia de 100.000 ohmios entre este condensador y masa. Bien, los condensadores que caen a corto casi siempre son los que son de 25 voltios. ¿Por qué razón? Bien, porque un pico entre 19 y 25 sí puede ocurrir. Puede ocurrir que el condensador no acepte un pico de voltaje y esté cercano a ese voltaje de trabajo. En cambio, 50 voltios para un condensador que trabaja con 12 voltios, 12,7 en sus extremos, prácticamente eso lo pueden descartar.
es muy difícil que eso ocurra. Puede ocurrir porque se deteriora el condensador, pero no es el caso. Estos condensadores son bastante fiables y no suelen romperse por un voltaje que no sea cercano a su voltaje de trabajo. Por ello, descarto el condensador. No tengo. Ya he descartado el transistor porque no lo hemos dado, si no lo analizaríamos también. Pero descarto transistor y condensador. Estos dos dispositivos tienen uniones entre los pines 19 y 19. Por lo tanto, este no es y este no es. No es porque lo hemos descartado, no porque no pueda ser. Eso es para ir acotando la avería. Bien, la avería se va centrando en este transistor. En este transistor de aquí. Ahora mismo, cuando midamos con el multímetro en este punto y me da 19, ya me está diciendo que este transistor no es el causante. ¿Por qué razón? Bien, si me da 19, es que el transistor este está cortocircuitado entre emisor y colector y me ha cortocircuitado estos dos puntos. Es como si este conector, al cortocircuitarse, deje unido constantemente o de forma perenne emisor y colector. Me basta con medir que aquí hayan 19 voltios. Si en cambio yo mido y aquí hay 0, lo más seguro es que el problema sea que este transistor se haya cortocircuitado entre colector y emisor. El otro caso que también he visto es que esta señal viene del KBC. El caso que también me he encontrado es que el KBC se cortocircuite y me aplique 3 voltios aquí o un voltaje similar. Por ejemplo, me lo he encontrado con 1,8 voltios. 1,8 voltios me quitan este voltaje instantáneamente. Me quitan este voltaje y no me dejan trabajar a este circuito. Por lo tanto, basta con tocar este punto de aquí para determinar si la avería la tengo en este transistor o la tengo en este. Si tengo 19 voltios, señores, es porque este transistor no está conduciendo. Por lo tanto, la causa únicamente puede ser este transistor. Lógicamente, después de haber descartado que este transistor está bien y este condensador está bien. La resistencia, que es el otro elemento que me va quedando entre este punto y este punto, es una resistencia de 200.000 ohmios. Si ahora mismo calculamos la corriente que circula por esa resistencia, habría que sumarle también los 100.000 de abajo, porque tengo un circuito serie de aquí a masa. Por lo tanto, tendríamos una corriente de 19 voltios partido 300.000 ohmios. La corriente sería prácticamente microamperios, en microamperios. Por lo tanto, microamperios no es capaz de quemar una resistencia, y mucho menos de este valor. La resistencia no se va a cortocircuitar, eso olvídenlo. Es una corriente muy pequeña y lo que quema a la resistencia es el exceso de corriente. Los elementos que son capaces de dañar este circuito y ponerme un 19 aquí sería o bien un cortocircuito entre puerta y fuente de este MOSFET, este condensador en cortocircuito porque une los dos puntos, este transistor que es la causa la más posible, que haya cortocircuitado colector y emisor, o que este haya cortocircuitado colector y emisor y me le aplique un 0 a esta base de forma constante. Es decir, que se me cortocircuite este transistor entre emisor y colector y esta base reciba un 0 de forma constante. ¿Y qué va a ocurrir? Que este transistor va a conducir de forma constante y al conducir de forma constante aplicará 19 voltios aquí también de forma constante. Pero ¿cómo elimino esta duda? Bien, pues solamente midiendo en la base de este transistor o en el colector de este. Al medir en la base o en el colector, que es el mismo punto de este transistor, me elimino la duda de que este transistor esté conduciendo y haga conducir a este. Si aquí hay 19 voltios, es que han pasado por aquí y que sencillamente este transistor está cortocircuitando este punto de aquí. Bien, como ven, no hay nada más fácil que resolver la avería a través de los voltajes. ¿Por qué razón? Porque también podemos hacer mediciones de los transistores fuera de placa. Veámoslo. Bien, en el caso que tenemos, la figura que tenemos ahora mismo es un transistor PNP. PNP.
NP. Repito, base, colector y emisor. He tomado los mismos datos de la misma hoja de datos del componente. Coloco el multímetro mío en semiconductor, en el cursor en la posición de medir semiconductor. Fíjense que aquí debajo de donde dice voltaje ohmios también dice semiconductor. Por lo tanto, las puntas tienen que estar ubicados en el común y en esta punta. Bien. Cojo y digo, bien, ¿cómo puedo hacer conducir el diodo emisor base? Vamos a empezar por este diodo, que es el más visible de todos. Emisor base. ¿Por qué emisor base? Porque este diodo me está indicando que la corriente circula de positivo a negativo. Bien, hago exactamente eso. Cojo el positivo del multímetro y lo pongo en el emisor. Es decir, en el mismo sentido de la flecha. Vamos a seguir el sentido de la corriente. Positivo y negativo. Por lo tanto, el negativo lo pongo en la base. Y él me tiene que indicar exactamente esto. Entre base y emisor, 657, 0,657. Bien, esa es la caída en la barrera del diodo, que me lo está indicando el instrumento. Bien, luego dejo fijo la base, porque es la base lo que no voy a quitar. Y ahora muevo la punta del emisor y lo pongo en el colector, como dice aquí abajo. Sencillamente lo que estoy haciendo es este circuito. El negativo lo dejo fijo y ya he medido el emisor. Ahora me toca medir en el colector. Y en la unión base-colector aparece 0.656. Observen, hay una pequeña y ligera diferencia. El emisor siempre mide un poquito más que el colector. Para aquellas personas que viven en otros países, de esta manera podemos identificar la base, el colector y el emisor de un transistor cualquiera, ya sea PNP o NPN. La diferencia de medir ahora mismo, en cambio, disculpen, si yo ahora mismo invierto las puntas, pongo negativo y positivo, esto aquí no tiene que darme nada. Y cuando cambie al colector, tampoco tiene que darme nada. Es decir, positivo en base, negativo en colector, negativo en emisor, aquí no tiene que darme nada. Si me da algo, transistor con fuga, por lo tanto, cambiarlo. Ahora bien, les decía que hay que tener en cuenta que si el transistor es NPN, sencillamente cambiamos, hacemos al revés, porque la flecha ahora estaría hacia afuera. Y tendríamos base positiva, emisor negativo. Es decir, la punta estaría aquí y movería solamente la negativa. Por ejemplo, este caso que vemos aquí. En este caso tengo este transistor. Este es el transistor NPN de este circuito. Base, colector y emisor. Cuando vengo y mido aquí, ahora mismo sigo el sentido de la flecha. La flecha me está indicando hacia dónde pongo el negativo. El negativo lo pongo en emisor o en colector, porque aquí también hay otra flecha. Lo único que no la pintan para identificarlo, pero aquí serían dos flechas hacia afuera. Y la base sería el positivo, porque recuerden, la corriente va de positivo a negativo. Ahora bien, no pinté esta punta en el emisor para no pasarle por encima a este circuito. Bien, en esto, si ahora mismo yo cojo y digo multímetro en la escala de semiconductores, puntas correctas, y mido, y sigo el mismo orden de la corriente, a la base le aplico positivo, es decir, la punta positiva de mi multímetro. ¿Por qué? Porque recuerden, la corriente va de positivo según la flecha a negativo. En este caso la base es positiva y el emisor es negativo. Por lo tanto, pongo positivo en base, negativo en emisor y en colector. Bien, cuando mido en la unión base-colector me da 670. Cuando mido en la unión base-emisor, moviendo ahora esta punta hacia el emisor, dejando la base fija, me da 0.673. Esta es la caída en la unión base-colector, esta es la caída en la unión base-emisor.
o lo que es lo mismo decir, medir el diodo base colector o el diodo base emisor. Si invertimos esta medida y aquí nos diera algo, hay que sustituir el transistor por otro, porque estaría dañado, estaría en fugas. Si nos da cortocircuito, es decir, si nos da 000, cualquiera de las dos medidas, sencillamente es que el transistor está en cortocircuito. También hay que sustituirlo porque está dañado. La medida correcta tiene que ser esta, o muy similar a esta. Ojo, y muy importante, esto que me da aquí de 0.670, 0.673, no siempre es 673, 670. Puede dar 613, puede dar cualquier número, 0,6, 0,5, 0,4, 0,8 inclusive, 0,7. No tiene que dar justamente este número que está aquí. Esto es el número que me da, o esta es la caída que me da este diodo con esta tensión que le estoy aplicando con las puntas del multímetro. Recuerden que la cantidad de electrones que se mueve de positivo a negativo va en función de el voltaje que tienen estas puntas y la resistencia que ofrece este diodo a la hora de conducir. Bien, con esto podemos hacer un resumen. Con esto podemos hacer un resumen de las averías que nos podemos encontrar en un transistor. Bien, nos podemos encontrar el transistor en cortocircuito. Nos podemos encontrar el transistor con fuga. Y nos podemos encontrar que el transistor esté abierto. Abierto quiere decir que no mide nada en ninguno de los sentidos. Fundamentalmente no mide nada cuando yo pongo correctamente las puntas. Es decir, fuga, corto, bien o abierto. Esas son las cuatro formas que me voy a encontrar un transistor. Esas cuatro formas son las que me voy a encontrar. Si de repente yo pongo estas puntas aquí, es un NPN como me indica la figura, y no me da nada aquí, esto quiere decir que el transistor está abierto. Ojo al dato, cuidado, no equivoquéis las puntas. Siempre las primeras mediciones inviertan las puntas por si acaso las tienen invertidas en el multímetro o se han equivocado al identificar dónde pongo el positivo y el negativo. En las primeras mediciones traten de identificar todo esto de forma correcta. Ahora bien, resumo. Para medir un transistor de forma correcta, si es NPN, sigo el sentido de la flecha y pongo el positivo donde tiene que ir y el negativo donde tiene que ir. En el caso del NPN, el positivo va en base, el negativo va en emisor y en colector. En ambos dos tiene que darme 0.6, 0.5, 0.7. Y cuando invierto no tiene que darme nada. El transistor tiene que darme resistencia, es decir, en esas mediciones tiene que haberme una resistencia infinita. En cambio, si voy a medir el transistor PNP, el positivo es el emisor, la base es negativa y el colector también es positivo. Porque recuerden, la base no la movemos. Es el punto donde es el punto común de los dos diodos. Si ponemos la base, como en este caso, negativa, emisor y colector positivo. En este caso, si la base es positiva, emisor y colector son negativos. Bien, con esto basta con ensayarlo un poco dentro del taller y ya verán cómo enseguida se familiarizan con este tipo de medida. Es como medir un diodo, porque realmente lo que estamos haciendo es midiendo los dos diodos del transistor. Bien, con esto ya doy por finalizado la parte de transistores, lo veremos más adelante en lo que es tema de esquemas y profundizaremos en las medidas, fundamentalmente las que son con tensión. Un transistor se puede medir tanto con tensión dentro de placa como fuera de ella. Para mí la forma más segura o la forma más fácil, la forma que menos trabajo me cuesta, es medirlo dentro de placa, trabajando. ¿Por qué razón? Porque ya me ahorro el tiempo de la extracción y del soldado nuevamente.